respectivas sucesiones. Los integrantes del grupo son Kevin Graus Medeiros y quienes hablan Kimberly Valverde. En derecho romano los grupos suceden en la sucesión jurídica de los difuntos. La sucesión romana no solo comprendía el patrimonio del difunto, sino que también incluía ideales, simpatías y antipatías del difunto. El tema de sucesiones fue muy relevante en ese tiempo. La palabra sucesión, al igual que en el lenguaje corriente, significa en términos jurídicos sustitución o reemplazo. La sucesión es la transmisión de los derechos activos y pasivos que componen la herencia de una persona muerta a la persona sobreviviente, a la cual la ley o el testador llaman para recibir. La incorporación del derecho al patrimonio de una persona implica su adquisición. Esta adquisición puede obedecer a dar causas distintas, o bien el derecho en cabeza del adquiriente, o por el contrario, preexistió. La sucesión supone sustituir a una persona en el lugar de otra en una relación jurídica que, no obstante, es la transmisión sigue siendo la misma. La sucesión puede ser inter vivos o mortis causa. A continuación les comentaré sobre el fideicomiso. Este era el acto por el cual una persona encargaba a otra transmitir toda una gestión a una parte de esta a una tercera persona. Por lo que mencionaré que dentro del fideicomiso estaban contenidas 3 personas: el exponente, el fiduciario encargado del fideicomiso y el fideicomisario, que era el beneficiario. Cabe mencionar que existían 2 clases de fideicomiso, el universal y el particular. El primero que mencioné, que es también llamado de herencia, que se refería a toda la sucesión, y el fideicomiso particular, que se refería a un bien determinado. El fideicomiso de herencia se desarrolló en Roma en 4 periodos: derecho antiguo, senado consulto, trebeliano, senado consulto pegasiano y derecho de Justiniano. Comentaré sobre la sucesión intestada o ab intestato, aquella que opera en virtud de llamamiento legítimo sin intervención de la voluntad del causante, expresada en su testamento válido. 3 ejemplos en los que puede actuar esta sucesión es: si una persona ha muerto sin testamento, si el testamento carecía de los requisitos exigidos o si se había hecho nulo con posterioridad o era revocado, y si los herederos testamentarios no llegaban a adquirir la herencia. Finalmente les hablaré sobre la sucesión testamentaria. Respecto a esto podemos decir que se trata de una declaración solemne ante testigos. Se destaca la voluntad o la intención del testador. Esto se debe hacer en forma solemne y conforme a lo establecido en el derecho. Esta disposición contiene lo que el testador quiere disponer que se haga después de su muerte. A continuación les presentaré a mi compañero Kevin Graus. Bueno, ahora yo les hablaré sobre sucesión, conceptos y tipos. La sucesión se define como la transmisión de los derechos y obligaciones que componen la herencia de una persona muerta, a la persona que sobrevive, a la cual la ley o el testador llama para sucederla. Por lo tanto, una persona se sufraga en el lugar de otra o se traspasa todo o parte de un patrimonio al sucesor, que asume la posición jurídica que ocupa el antecesor. La sucesión mortis causa. En la antigua Roma puede ser a título universal o a título particular. El sucesor universal es el que abarca todo el patrimonio del difunto. Es por excelencia el heredero. La universalidad es la característica de la institución de heredero, ya que si no tan solo sería un legatario. El sucesor a título particular sería cuando la transmisión comprende uno o varios derechos, entendiéndose no solo la transmisión de un objeto particular, un objeto corporal, sino que también comprende los bienes inmateriales. Hoy en día el concepto de sucesión se define como derecho de sucesiones por causa de muerte, que por motivo de fallecimiento de una persona se transmite un patrimonio de una a otra. En cuanto a la universalidad, se entiende que es un todo o una parte del patrimonio, y la sucesión a título particular es algún elemento patrimonial determinado en su concreta individualidad. En cuanto a la herencia, el concepto de herencia fue variando a lo largo de la historia del derecho romano. En su fase primitiva de desarrollo no se conoce ni siquiera la palabra herencia. Para aludir a lo que luego se va a conocer por herencia, se utilizan las expresiones como domus, familia, pecunia, etc. En cuanto al interdictum bonorum, protegía al bonorum posesor o heredero pretorio frente al que posee algún bien hereditario o varios como heredero, simple poseedor o contra los que dejan dolosamente de poseer, todos ellos sin justa causa. Lo que se consigue con este interdicto es reclamar los bienes de la herencia. Por lo tanto, la acción de petición de la herencia correspondía a los herederos y se ejercitaba frente al poseedor pro herede, que alegaba un derecho hereditario, así como contra el posesor pro possessore, que poseía los bienes sin alegar ningún título hereditario. Capacidad e incapacidad en la sucesión intestada. Capacidad para suceder de manera intestada. Como se ha mencionado en varias ocasiones, en caso no hubiera un testamento y el llamado no llegara a heredar o el testamento no fuera válido, se abriría la sucesión intestada. Para ello es necesario
ser ciudadano romano y ser libre. En cuanto a la capacidad para ser heredero, era necesario ser persona física o jurídica, ciudadano romano, y mantener esta capacidad desde el momento de la delación hasta adición. Personas físicas vivas. Los esclavos no podían ser herederos ab intestato. Los que eran extranjeros no podían suceder a los romanos y viceversa, pero sí podían heredar entre ellos, a excepción de los latinos que sí podían heredar. Lo que no pertenecía a ninguna comunidad política no podrían ser herederos. Posteriormente, en el derecho imperial tardío, se excluían a los apóstatas, los herejes, los hijos de los condenados por delitos de alta traición. Solo las hijas de estos podían conseguir un cuarto del patrimonio materno. Más adelante, en el derecho posclásico, se excluía de la sucesión del hijo a la madre que hubiera asumido la tutela del hijo y hubiera pasado a segundas nupcias, y de la sucesión impúber que aquel, teniendo la obligación de hacerlo, no hubiera pedido que éste le fuera nombrado un tutor. Nascituri. En las 12 tablas el póstumo tenía capacidad para heredar. Este es el hijo que hubiera nacido dentro de los 10 meses siguientes a la muerte de su padre, lo que se considera legítimo. Posteriormente se le dio también la capacidad de heredar al nieto nacido dentro de los 10 meses siguientes a la muerte de su padre en relación con el abuelo, y apnado concebido cuando estaba vivo, el de Sius, pero que nació posteriormente a su muerte. Persona jurídica. Diversas fuentes ponen de relieve que las personas jurídicas podían ser herederas por testamento. Poca información se encuentra acerca de la sucesión ab intestato. Con anterioridad al principado se considera como personas inciertas y por tanto incapaces para heredar los municipia, civitates y coloniae. Los municipios que tenían el derecho de patronato sobre los libertos podían ser llamados a la sucesión intestada de estos. En el Principado se admitió las posibilidades de adquirir por herencia el populus romanos, las corporaciones públicas y los colegios privados. La reforma de la sucesión legítima, iniciada en el Edicto del Pretor, es continuada por la legislación del Senado y de los emperadores para imponer la prevalencia del parentesco natural sobre el agnático. La sucesión intestada en el derecho justiniano. En el nuevo orden de sucesión se admite la plena capacidad de los hijos y de la mujer y se funden los dos sistemas de derecho pretorio y de derecho civil. El orden de las llamadas es el siguiente: los descendientes en cualquier situación, emancipados o dados en adopción; los ascendientes y hermanos de donde vínculo de padre y de madre; los hermanos de un solo vínculo de padre o de madre; y los demás colaterales hasta el sexto o séptimo grado, quinto grado del cónyuge viudo. Sucesión testamentaria. Tiene una serie de características. Es un acto conforme al derecho civil y con las solemnidades en él establecidas. Ello supone que solo los ciudadanos romanos pueden otorgar testamentos. Es un acto unilateral, en el sentido de que solo se necesita la voluntad del disponente para lograr crear el testamento. Es un acto a mortis causa, que solo se produce sus efectos después de la muerte del testador. Existen las formas antiguas y clásicas. Las formas más antiguas son el testamento ante los comicios curiados o ante el ejército. Testamento ante los comicios curiados. Se realiza en tiempos de paz en reuniones que los comicios dedicaban 2 veces al año a la confección de testamentos. Testamento en pie de guerra o ante el ejército. Es decir, cuando se tomaban las armas para ir a la guerra, pues procinto se llama al ejército cuando estaba dispuesto y armado para la guerra. Se añadió después una tercera fase: testamento por el bronce y la balanza. Consiste en que el disponente vendía sus bienes a una persona de confianza en presencia del portador de la balanza y de 5 testigos. Desaparecidas las 2 formas más antiguas, que respondían a las necesidades de una comunidad reducida, solo perduran en la época clásica el testamento por el bronce y la balanza, dejándose de lado los anteriores. Desde el final de la República se admite el testamento pretorio. El pretor concede la posesión de los bienes conforme al testamento, y al que se encuentre designado como heredero en las tablillas o escritos sellados por las 7 personas que intervenían en el mancipatio. El testamento militar. Se establecía un régimen especial para el testamento de los militares. La especialidad consistía en que se admite que los soldados hagan su testamento como quieran, como puedan, y basta la simple voluntad del testador para la distribución de sus bienes.
Formas de testamento en derecho posclásico y justiniano. Dos clases de testamentos: el abierto, que se hace ante 5 testigos, y el cerrado, que se requería la firma de 7 testigos. Se admite para casos especiales otras formas que se consideren extraordinarias. Por ejemplo, testamentos en tiempo de epidemia, testamentos que se hacen en el campo, testamento del ciego. Aquí se necesitaba de 7 testigos para que esto sea válido. Testamento del analfabeto. Era necesario tener 8 testigos que firme por el testador. Testamento en beneficio de la iglesia u obras para el país. Capacidad para testar. Se exige que el testador sea libre, ciudadano romano y sub iuris. Los impúberos y el loco o furioso no podían testar porque no tienen inteligencia para ellos. La mujer sí podía testar con la intervención del tutor. El esclavo no puede testar, excepto si se trata de un servus publicus, que puede disponer de la mitad de su peculio. Capacidad para heredar. La institución de heredero de una persona incerta es nula. Se considera persona incierta aquella de la que el testador no podía dar referencias concretas y precisas. Se consideran incapaces como personas inciertas a los hijos que nacían después de la muerte del padre. Pueden ser instituidos herederos los esclavos que, aunque no adquieran para sí mismos, se podía adquirir para el dueño. Los sometidos a potestad también adquieren por el mandato del pater familias y para él. Los latinos podían aceptar la herencia de un ciudadano romano, pero no los latini y iunani. Los peregrinos, en cambio, no podían heredar. Disposiciones del testamento, la institución de heredero. El testamento toma su fuerza de la institución de heredero, que se considera como principio y fundamento de todo el testamento. La institución bajo condición o término. Las reglas sobre la condición se aplican especialmente en materia de interpretación del testamento. El término no se aplica a la institución del heredero, pero sí a las otras disposiciones del testamento. Las condiciones se clasifican en positivas cuando se trata de que ocurra un hecho o comportamiento, o negativas cuando se considera la falta de un hecho o una abstención. Puede existir una condición contraria, es decir, que sea positiva para una persona y negativa para la otra. A diferencia de la condición, el término es un hecho futuro y cierta de cuya realización depende de los efectos del acto o relación jurídica. Otra clasificación de las condiciones es potestativas. El hecho futuro depende de la voluntad de una persona. Causales es cuando se extraña a la voluntad y depende del hacer. Y mixtas responde por igual a la voluntad y del hacer. Las sustituciones. El testador puede nombrar un sustituto para el heredero en el caso de que éste no llegase a adquirir la herencia. Se trata pues de una institución sometida a la condición de que el heredero no pudiese o no quisiese aceptar. Una nueva fórmula de sustitución es la llamada sustitución pulpilar. El padre de familia instituía un heredero a su hijo impúber, o también lo desheredaba, y le nombraba un sustituto para el caso que muriese antes de llegar a la pubertad.